matar o no matar. La cuestión ahí está, si tuvieras la oportunidad de tener una vida mejor, o mejor dicho, seguir teniendo una, pero cuando eso tienes que matar a personas en tu misma situación o peor, como un simple espectáculo para personas que ni siquiera conoces, ¿lo harías? Are you coming to the tree where they strung up a man? They say murder three. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Pues esta es la realidad que sufren los habitantes de los distritos en Panem, o mejor dicho, viven hasta que una chica, como símbolo de esperanza, los libera junto a un gran equipo. Pero ¿cómo siquiera llegamos a este punto anterior? ¿Quién fue el enfermo que para empezar lo sugirió? O peor aún, ¿quién consiguió que esta situación se viviera por tantos años? Te lo presento, él es el presidente Snow, una persona que tiene manchadas sus manos con miles de muertes. Aunque la pregunta es ¿cómo llegó ahí? Pues esta es la historia de Cornelius Snow y el dilema del ello, yo y el super yo. Pero antes de eso, ¿qué es el ello, yo y el super yo? Según Sigmund Freud, cada una de las estructuras representa una instancia psíquica que desde nuestro sistema nervioso nos llevan a perseguir unos instantes que chocan entre sí. Sí, el ello se mueve a partir del principio del placer inmediato y por eso lucha por hacer que las pulsaciones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. El yo, por en cambio, está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta demasiado descontrolada. Esto hace que se enfrente constantemente al ello para aplacar las pulsaciones que emanan de él. El superyo es la instancia psíquica que veía por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el superyo presiona para realizar algunos sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección y del bien. En términos más sencillos, el ello son tus deseos, el yo tu conciencia, el superyo es complacer a las demás personas para aparentar ser alguien perfecto. Esto es como una balanza, con el yo en medio y los otros en los costados, ya que el yo siempre se usa. Normalmente se busca el equilibrio de ambas partes, pero casi nunca lo está, ya que en diferentes ocasiones a veces somos un poco más de un lado y en otras del lado contrario. Por eso a veces somos más complacientes o más egoístas. Cada persona siempre está un poco más de un lado normalmente, pero también hay personas que están mucho de un lado específico. Este sería el caso de nuestro joven amigo Cornelius Snow. Estudia su último año de academia con la meta de ir a la universidad, viviendo de una familia con mucho dinero, ¿o no? En realidad su familia es pura apariencia. Después de la guerra con los distritos y la explosión nuclear del distrito 13, la riqueza de los Snows había acabado porque todo su dinero está invertido en este. Y si no fuera por poco también se correría la vida de sus padres. Su padre era un hombre serio, con el que no pudo encariñarse mucho. Moriría por una bala rebelde y su madre fallecería por una enfermedad, una semana después de lo ocurrido con su padre, llevándose a su hermana que se encontraba en su vientre. Al más allá, esta muerte lo afectó demasiado, pero no era el único que la pasaba así. Su prima mayor, Tigris, también se habría quedado huérfana y ambos niños a partir de ese momento serían criados por su abuela en la parte más alta de un departamento de lujo que ya no es lo que fue alguna vez. Durante su infancia, durante un tiempo, aún se permitían un poco de lujos con el poco dinero que quedaba, como por ejemplo un postre después de cada comida, aunque poco tiempo después un postre a la semana era algo imposible. Incluso una vez, por el hambre que tenía, decidiría comer pegamento para calmar su hambre. Aunque una de las situaciones que más le quedó marcada fue una vez que saldría a la calle con su prima a buscar recursos, cuando una persona aparecería arrastrando algo. Se esconderían para no ser detectados. Por suerte no sucedió, pero presenciaron cómo la persona arrastraría algo. Con un cuchillo en mano decidiría arrancar la pierna de lo que llevaba arrastrando. Pero no era un animal, era una persona. Años han pasado desde lo ocurrido, la guerra ha terminado y el Capitolio donde él vive ha ganado. Durante todo este tiempo se dedicó a sus estudios para complacer los sueños de su abuela, que siempre le dice Presidente Snow, el próximo presidente de Panem. Su prima terminaría la academia y no asistiría a la universidad, con el sueño de ser una gran, generosa
y sobre todo reconocida diseñadora de modas, aunque terminaría siendo explotada laboralmente. La colegiatura de la universidad era bastante cara. Su única esperanza era una beca de la academia, por eso sus calificaciones habían sido perfectas. Pero se habían puesto un último bache, un evento que se había puesto de último momento, una cosa que le impediría lograr sus sueños: los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre sería algo que llevaba 10 años haciéndose, un evento que según debería de ser feliz, animar a las personas, pero en realidad lograba todo lo contrario, ya que ni siquiera en los distritos ni en el puto Capitolio era bastante querido, ya que en verdad a nadie le gustaba recordar esos días oscuros. Era un evento donde 2 jóvenes de cada distrito deberían luchar hasta la muerte, y el que ganara sobreviviría, así de simple. Pero dando un spoiler, Snow sería el causante de que en un futuro los juegos fueran considerados una celebración, un hito de cada año. En este punto Snow se encontraba más en el Super Yo, por los sueños de su abuela y lo que esperaban de él por ser alguien de la reputación de su familia. Pero a lo largo del video veremos cómo estos sueños se vuelven parte de él, haciendo que la balanza se vaya al lado opuesto y se convierte en un psicópata, como muchos lo llaman. Pero yo realmente no creo que sea un psicópata. En realidad, yo creo que él es algo peor. Él es un... No nos adelantemos, pero puedo avisarles que lo mismo que pasa con Snow le pasa a un personaje en los años de nuestro querido Sinsajo. A Snow se le asignaría la chica del Distrito 12, Lucy Greybeard. Una chica que en su presentación nos muestra que es impulsiva al ponerle una serpiente a una pobre chica, que en realidad eso no tiene nada, porque más adelante se descubriría que por ella Lucy fue elegida para los juegos, porque su padre es el alcalde. Esto devasta a Snow porque el 2 es considerado el peor distrito. Y por si no fuera lo menor en su vida, el mismísimo creador de los Juegos del Hambre, Casca Higginbottom, había descubierto que era puro teatro lo de su familia, que ya no era propietaria de la alta riqueza. Era un hombre bastante adicto a la morfina, pero que era bastante importante por la creación de los juegos. De alguna forma se enteraría, riéndose en la cara del propio Snow. Se notaba que había odio o algo más. Lo más seguro es que su tributo fue a propósito por este mismo. Pero volviendo con Lucy, vemos que es una chica que está claramente más inclinada hacia el ello. No le interesa ser alguien perfecta para la sociedad, pero tampoco usa mucho el yo, ya que tampoco piensa mucho en las consecuencias de sus actos, dando como consecuencia que se gana una cachetada por lo que le hizo a la hija del alcalde. Aunque lo que más llama la atención de esta chica es su vestido colorido, en medio de varios grises en la Distrito 12. Esto llamaría bastante la atención de todos, y Snow decidiría que intentaría hacer todo lo posible para mínimo intentar que esta chica fuera todo un hito. Las malas noticias lo persiguen al parecer, porque después se enteraría por sus compañeros de que próximamente habría un nuevo impuesto, y lamentablemente su familia no se lo podría permitir. Esto gracias a consejos de su prima. Después de contarle todo, él habría tomado una sola decisión: ir a la llegada de los tributos, esto como objetivo de ganarse su confianza. No podría obligarla a hacer lo que él quería, pero podría lograr que ella lo hiciera por propia cuenta. Aunque estuvo en la estación de trenes bastante horas, al final llegaría la chica. Su primera interacción terminaría con Snow dentro de una jaula y siendo aventado a un zoológico con todos los tributos. Pero funcionaría, ya que la chica había generado un poco de confianza en él. A partir de aquí la confianza entre ambos crecería hasta el punto de enamorarse. Pasarían aquí varios sucesos, como la muerte de una de sus compañeras por otro tributo, otra compañera siendo mordida por un tanque de serpientes a causa de un ensayo y una mentira, ser atacados por bombas, enterarse que su padre era amigo de Casca Higginbottom. Pero sobre todo hay dos cosas que destacaron y me gustaría mencionarles. En primera, el amor hacia Lucy Gray, haciendo que ya no solo quisiera sacar algo de Lucy, sino creyendo por fin que ella puede ganar los juegos, y haciendo cosas impensables, siendo controlados por 100% por el ello, como por ejemplo cuando lanzó el pañuelo con el olor de Lucy al controlador de las serpientes, para que ellas no las atacaran. El yo le advirtió de esas posibles consecuencias, pero él dejó que el ello lo dominara por el gran amor que él tenía hacia Lucy. La cosa que destacó fue su amigo entre comillas cercanos, un chico perteneciente al Distrito 2, pero gracias a negocios pudo salir de este. Se hizo alumno de la academia, pero siempre él dijo que es y será del 2, por lo tanto está en contra de los juegos. De hecho, algo que hace más que estuviera en contra de este es que su tributo asignado fuera el amigo de la infancia de su distrito, que es lo más seguro que fue asignado por órdenes de su padre,
Aunque Snow nunca lo consideró como un amigo como tal, se notaba que le había agarrado cariño, hasta incluso lo llamaría hermano en una ocasión, siendo ellos dos los únicos que realmente se preocuparían por los tributos. Lucy Gray ganaría los juegos gracias a la trampa de Snow con las serpientes, y como consecuencia sería exiliado al Distrito 2, como un simple guardia. Pero en ese momento Sejanus, al enterarse que la única persona a la que él consideraba amigo se tendría que ir, él haría lo mismo, se enlistaría, ambos quedándose en el 2 exiliados. Durante su estadía, el amor de Lucy y Snow crecería, que recordemos al principio estaban los dos en lados opuestos de la balanza, pero poco a poco Snow cambiaría de lado, junto con Lucy, pero siempre teniendo al yo presente, cabe aclarar. Pero dentro de él algo se había estado cosechando, por así decirlo, lo explicaré un poco más adelante. También ocurriría un juicio, donde terminarían matando a un hombre siendo colgado al lado de un árbol, acusado de haber matado a 3 personas, si no me equivoco. ¿Acaso esta historia te suena familiar? Tendría varios conocimientos nuevos, como la utilidad de los charlajos, pájaros que él odiaba, pero que en un futuro le serían útil. También que de ahí comprendían los sinsajos, algo que los habitantes del 12 tomaban como muestra de agradecimiento, admiración y despedida, pero en un futuro se convertiría en un símbolo de rebelión contra el Capitolio. Sejanus se haría con gente para empezar una rebelión, pero terminaría con 2 muertes a manos de Snow, el ex de Lucy Gray, y con el cadáver de la chica que al principio ella le metió una serpiente. Rápidamente los agentes de la paz que se encontraban en el distrito empezarían a buscar a los culpables, porque una de las víctimas era hija del alcalde. Las armas misteriosamente desaparecieron, pero el miedo lo haría tomar una simple pero oscura decisión. Días después de lo ocurrido, tendría una conversación con Sejanus, donde este revelaría que él fue el que planeó todo, hacer la rebelión. El problema es que la tendrían cuando estaban mandando los charlajos hacia el Capitolio. Entonces Snow, por un instinto, decidió prenderlo, grabando toda la conversación. Y decidido, mandó ese charlajo con una carta para la Dra. Gold. ¿Pero quién es ella? Ahí te va. Ella es creadora de los charlajos y prácticamente también de los sinsajos. También es responsable de que la compañera de Snow fuera mordida por las serpientes. Y influye en varias cosas. Pero sobre todo, ella implantó la semilla, lo que estaba creciendo en la mente de Snow. Quería que los sueños que antes eran de su abuela y de la demás gente que esperaba cosas de él, por fin fueran suyos. Sejanus lamentablemente fue condenado a muerte, siendo colgado igualmente, igual que el otro juicio, siendo sus últimas palabras, Ma. Gracias al buen comportamiento y desempeño de Snow, pronto sería reasignado al Distrito 2, pero significaría no volver a ver a su amada, decidiendo escapar con ella. En el camino, la semilla de Snow por fin estaría floreciendo, pero faltaba algo. Su balanza estaba claramente en el ello por sus nuevos años, ya que ahora, después de todo lo vivido, por fin eran suyos, porque hasta su prima estaría en desacuerdo de lo que hizo y lo que hará. Y lo que remató, lo que terminó de generar esa flor, fue que en una casa encontrada en el bosque encontrarían las armas, la cosa que lo vinculaba alguna vez a la rebelión de Sejanus. Podría volver a tener una vida normal si se deshacía de ellas, pero faltaba una última pieza, otro cabo suelto, la propia Lucy. Completamente controlado por el ello, y el yo persiguió a Lucy, dando un disparo, cayendo algo al piso. Snow, al acercarse, no encontró cuerpo, pero él estaba seguro de que le dio algo, encontrando sangre y ropa de Lucy Gray cerca, dejando la intriga si la mató o no, pero eso no importaba, lo importante eran las armas, ya que ella ya no era un problema. Pero algo que le quedaría marcado serían unas plantas que ella buscaba, unas plantas de pantano llamadas Katniss. Hundiría las armas y se iría al Distrito 2, o eso creería él, pero después de todo lo ocurrido, la doctora le diría que todo fue una prueba para ver de qué lado realmente estaba por su relación con Lucy Gray. Y para saber de qué lado estaba y confirmarlo, le haría una sola pregunta. ¿Qué se hizo durante toda la travesía? ¿Para qué son los Juegos del Hambre? Y él respondió, son para recordar a la gente que ellos perdieron esa guerra y la volverán a perder. Después, como últimos pasos, Dictis lo llamaría por su nombre, porque durante todo el tiempo le dijo por un apodo que ella inventó de niño. Pero ella vio que después de lo vivido en el distrito, él cambió. Él ya no era más su primo, él ya no era Corio, él era Cornelius Snow. Se enteraría después que Casca fue el creador de los juegos,
pero su padre fue quien envió la idea a la doctora Gould. Es que Casca viviría traumado por su idea y ser responsable de tantas muertes, recurriendo a la morfina para calmar esos pensamientos. Snow lo envenenaría, acabando con su vida. Y ahora, completamente siendo controlado por el ello y el yo, se cumpliría una frase que su abuela le diría al principio de esta historia: los Snow siempre caen de pie. Salté varios detalles importantes, pero si no duraría una eternidad, como cuando Cornelius llora por la muerte de Sejanus, que también eso realmente no es por él, sino por lo que significa, siendo ya controlado por el ello. Pero quise resumirlo lo más posible y decir cosas relevantes, para que puedan comprender la historia. Aunque los invito realmente a leer este libro o ver la película, para que entiendan mejor a lo que me refiero, aunque nomás quería tocar por encima la historia y recalcar los puntos para explicar un poco mejor lo del ello, yo y el super yo. Presenciamos cómo Snow viajó de un lado a otro en la balanza. Nunca es bueno solo quedarse de un solo lado. Esta historia es un gran ejemplo. Es por eso que le llamo el dilema, aunque esto lo pueden aplicar a diario con las personas. Pueden ver de qué lado están las demás personas o de qué lado están ustedes mismos. Es por eso que yo no considero a Snow un psicópata. No, él es un sociópata. La gente que está muy del lado del ello en la balanza tiene la característica de no tener empatía ni consideración por los demás, que es lo que busca normalmente el super yo. Por eso normalmente se les llama psicópata, pero ellos realmente muestran que no tienen empatía. En cambio, los sociópatas son gente como Snow, que también disimulan estar del lado de la otra balanza, disimulan estar del lado del super yo cuando en realidad están al lado del ello, como Coin mismamente, que fue la que asesinó Katniss durante los Juegos del Hambre sin Sajo. Ellos son sociópatas que vivieron infancias demasiado complicadas, pero las decisiones las tomaron ellos y solamente ellos, porque gente como nuestro Sinsajo, que también vivieron cosas similares, decidió terminar con ese régimen. Snow pagaría por, claro, todo lo que hizo, con una enfermedad letal. Pero es curioso cómo la vida da vueltas, ¿no? Como la canción que escribió su amada, por un hombre que fue ahorcado por matar a 3, fue usada como símbolo de rebelión años en el futuro. Además de que las aves que tanto odiaba, y la persona que hizo todo eso, se llamara como esa flor de pantano que buscó en algún momento. Pero ahora solo quiero hacerte una simple y sincera pregunta. ¿Vendrás al árbol del ahorcado? In the hanging